el capítulo 18 del libro de Éxodo, Shemot capítulo 18. Y es interesante porque en el capítulo 18, léalo conmigo, dice en el verso 1, oyó Jetro, ahí está el parashá, Jetro, en hebreo Yitro, amén, Jetro en español, Yitro en hebreo, y oyó Jetro, ahí está el nombre de nuestro parashá para esta semana, Yitro, que avanza desde el capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 26. Y observen que aquí hay muchos aspectos extraordinariamente importantes. Si puedo decirlo, a ver, si puedo decirlo de esta manera, pero no me malinterprete lo que quiero decir. El parashá Yitro de los profetas, Isaías, Jeremías, no fue Josué, y todos estos son hombres maravillosos, hombres kadosh, hombres muy relevantes en la palabra. Sin embargo, es interesante que no hay un parashá que tenga el nombre de ninguno de ellos. Nosotros no tenemos un parashá de Jeremías, ni un parashá de Isaías, ni un parashá de Abraham, ni un parashá de Isaac, ni un parashá de Moisés. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Claro, obviamente, los primeros capítulos que hemos leído en Bereshit y ahora en Shemot nos han contado la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en el capítulo 18 nos encontramos que en este parashá, repito, lleva el nombre de Jetro, Yitro. Preguntas importantes, ¿por qué? ¿Por qué aparece el nombre de Jetro? Y es precisamente lo que vamos a considerar en el día de hoy. Hagámonos una pequeña reflexión. Cuando vimos a Abraham, en Bereshit recordemos que Abraham, después de la muerte de Sara, se casó por segunda vez. ¿Recuerdan esto? ¿Quién fue su segunda esposa? Hello. Setura. Muy bien. ¿Están conectados? ¿Están todos conectados? Conéctense. Wi-Fi, todos en Wi-Fi, ¿listos? ¿Conectados? La segunda esposa de Jetro fue Setura. ¿Y cuántos hijos tuvo? Perdón, gracias. Era para saber si estaban conectados. ¿Y cuántos hijos hubo con la segunda esposa? 6 hijos. Muy bien, excelente. Entonces, dentro de esos hijos hay uno que se llama Madián. Y ahora nos vamos a encontrar que Jetro o Yitro es sacerdote de Madián. La palabra sacerdote aquí quiero también considerarla. La pastora nos dio una enseñanza esta mañana maravillosa en el estudio bíblico Maná. Fue una clase extraordinaria. Usted la va a tener disponible en internet, en YouTube. Así es que por favor le pido no se pierda la lección de este día porque ha sido una clase poderosamente interesante. Y nos habló cuando la palabra dice: y haré de ustedes reyes y sacerdotes. Entonces la pregunta es, si todos somos reyes y sacerdotes, pues entonces todos seremos sacerdotes, todos somos sacerdotes, ¿verdad? Pero atención, si lo puedo transferir con esta palabra, haré de ustedes reyes y pastores, o reyes y evangelistas, o reyes y maestros, o reyes y... ¿qué otro? Profetas. Pero resulta que la palabra sacerdotes viene de la palabra Cohen en hebreo. Cohen, la conocen, la hemos oído, la hemos repetido muchas veces, un Cohen. Pero realmente aquí la expresión sacerdote o Cohen, más que un hombre ejerciendo propiamente el ministerio, es una persona que tiene importancia dentro de una sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros leemos a Jetro, Cohen, sacerdote de Madián, no específicamente se puede referir a un hombre que ejercía el ministerio desde el punto de vista religioso,
sino desde el punto de vista de que Jetro era un hombre que tenía una elevada importancia dentro de la sociedad de Madián, y era tan importante no solamente en su común diario vivir, sino era muy importante en los asuntos de carácter espiritual. ¿Me captaron esto? Para que tengamos claro cuando se habla de Jetro como sacerdote, porque podríamos pensar que Jetro entonces, como lo estamos leyendo en español, podríamos entonces pensar que Jetro es como el rabino de Madián. No, es un hombre importante dentro de la sociedad de este pueblo. ¿Lo captaron? Ahora bien, voy a tratar de hacerles un recorrido a toda esta historia para adentrarnos al capítulo 18. Recordemos que cuando Moshe sale del pueblo de Egipto, huye al desierto durante un recorrido de 40 años. Lo primero que sucede cuando él sale de Egipto, al cruzarse con las hijas pastoras, miren qué interesante esto, pastoras, ¿de quién? De Jetro. ¿Lo captaron? ¿Ya? ¿Lo captaron? Voy a repetirlo. Cuando Moshe sale y va en ese huir de Egipto, se cruza en el camino con unas mujeres pastoras que están tomando el agua de ese pozo. Allí viene la escena entre las pastoras y los pastores. Los pastores incomodan a las pastoras. O sea, eso nada ha cambiado hasta el siglo XXI. Los pastores no admiten a las pastoras. Y las pastoras con ese fuego y ese poder y crecen y demás. Y cuando pasaron al otro lado del mar, dice la palabra que Miriam tomó un pandero y las mujeres salieron y danzaron. Entonces, ¿cuál es el problema con las pastoras? Estas mujeres pastoras traían sus rebaños y los pastores entraron en conflicto y no las querían dejar abrevar allí sus animales, y aparece el superhéroe de la película, aparece Moshe. Oh, y dijeron ellas, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y Moshe dijo, ¡yo! Moshe. Y las libera de esta circunstancia, y ellas abrevan sus animales e inmediatamente regresan a casa, seguras, sin temor de que las fueran a asaltar en el camino. Dígalo por un momento, había protección. Esto nos muestra que evidentemente las mujeres se sentían indefensas, sabían que en el camino las iban a asaltar, las iban a acosar, si puedo usar esta palabra. Haciendo este recorrido, Jetro pregunta a sus hijas, hijas, ¿por qué han regresado tan temprano? ¿Qué es esto? Si fueron a brevar los animales, ¿por qué regresaron tan temprano? Y ellas le cuentan la historia. Estábamos en el proceso de llevar los animales y los pastores aparecieron y como siempre nos hicieron la molestia, y finalmente apareció un hombre, no sabemos quién, de repente apareció y nos ayudó y nos defendió y toda la historia. Y él pregunta inmediatamente. Miren, Jetro está escuchando la historia, pero Jetro está evaluando el testimonio de las pastoras y concluye que ese hombre que apareció en el camino no es cualquier aparecido. Jetro sabe que ese hombre es un hombre extremadamente importante y dice, pero ¿dónde está ese hombre? ¿Cómo es que ustedes no lo traen a casa y lo invitan a cenar con nosotros? Todas solteras, necesitamos un varón en esta casa. Jetro es un hombre extremadamente recursivo. Dijo, mujeres, pero despierten, por favor, despabilen. Así es que ellas inmediatamente salen y buscan al hombre y lo traen y lo invitan a casa. Tengo que parafrasear esto muy rápido. Y lo invitan a casa y están allí, y la Biblia inmediatamente dice, y entonces Jetro le entregó a Séfora, su hija, por esposa. ¿Vamos bien en la historia? Yo no sé cómo pasaría ese romance, si eso fue solo que apareció Moisés, vio a Séfora y ¡shuf! Amor a primera vista, se enamoraron. Lo que es importante aquí es establecer que cuando Moisés se casa con Sífora, en ese momento se produce ¿qué? ¿Qué se produce? Un pacto. Diga conmigo, un pacto. Cuando tenemos matrimonio hay pacto. Observen, esta palabra es muy importante porque es que hoy en el siglo XXI la palabra pacto no cabe.
Hoy en el siglo XXI hacemos es ¿qué? Un contrato. Nos presentamos frente a un juez en una corte, firmamos unos papeles, firmamos unos contratos. Y entonces la gente dice, no nos casamos en la iglesia, porque si nos casamos por la iglesia estamos en pacto. Hagámoslo por contrato, delante de un juez. De tal manera que si un día te cansas de mí, siéntete en libertad y vete. O si yo me siento mal contigo, pues yo me voy, todo cambia y no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. Es más, podemos seguir siendo mejores amigos. Eso no funciona, ese no es el plan de Dios, ese es el plan del hombre. Y así lastimosamente está funcionando nuestra sociedad hoy. Entonces, quiero resaltar que aquí el matrimonio de Moisés y Séfora hay un pacto. ¿Pero por qué es importante el pacto? Porque no solamente el pacto tiene la condición del compromiso, la promesa de Moisés con Séfora, sino que adicionalmente hay una promesa de Moisés para con su suegro. Se llama consagramiento, ¿saben? Nosotros usualmente en el siglo XXI decimos, pues yo no estoy casado con mi suegro ni estoy casado con mi suegra, yo estoy casado contigo. Pero realmente en el pacto matrimonial hay un consuegramiento, es decir, yo adquiero una responsabilidad, un pacto con mi esposa, pero estoy adquiriendo un pacto, una responsabilidad, una promesa para con mis suegros. En este caso, Jetro, el suegro. ¿Por qué es importante esa historia? Vamos al capítulo 18 para entender el por qué quise hacer esta introducción del tema. ¿Lo tienen todos? Léalo conmigo, por favor. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, Cohen de Madián, atención, subráyelo, suegro de Moisés, 1. Todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel su pueblo y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro su suegro 2 de Moisés a Séfora la mujer de Moisés y después que él la envió. Recordemos por qué, hagamos un paréntesis acá. ¿Por qué Jetro trae ahora a la esposa de Moisés y a sus hijos? Porque cuando Moshe fue en camino a Egipto, ¿recuerdan? Llevaba a su esposa y a sus 2 hijos. Parece ser, no nos lo dice el texto bíblico, pero parece ser que es un niño, ¿cuál? Eliezer y Gerson. Era un niño, no, Gerson y Eliezer. Ahorita reviso el orden. Gerson primero, Eliezer de sí. Gerson porque extranjero fui y Eliezer porque la presencia de Dios está conmigo. Entonces, Eliezer era un niño, parece ser muy recién nacido, cuando ellos salen en camino a Egipto. ¿Por qué digo esto? Porque en el camino se presenta el ángel de Jehová y dice que incluso trató de matar a Moisés. ¿Por qué trató de matarlo? Porque no había llevado a cabo el Brit Milá, la circuncisión, y Moisés estaba tan ocupado en su proceso de Egipto, el viaje, la historia, la misión, que parece ser que por un momento como que no atendió este asunto, de tal manera, y aquí no puedo entrar en el detalle porque esto es un estudio apasionante, creo que la pastora Pili podría hacer ese estudio para las mujeres. Aquí hay una labor muy importante. La mujer Séfora toma un pedernal muy fino, ¿verdad? Y hace la circuncisión al niño. ¿Recuerdan? Eso aquí tiene una tipología maravillosa de la mujer ejerciendo una labor ministerial, ejerciendo una labor sacerdotal, ejerciendo una autoridad de ayuda idónea. O sea, Moisés le está diciendo, Séfora le está diciendo, Moisés, ¿por qué descuidas tu responsabilidad sacerdotal? He tenido yo que tomar la decisión de cortar el prepucio y que no se te olvide que tenemos pacto, el Brit Milá. Eso es maravilloso, ese punto, y repito, no puedo entrar allí porque nos tomaría demasiado tiempo, pero vamos a considerarlo, que la pastora prepare esa enseñanza para ustedes, amén. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Observen esto. Observen esto tan interesante. O si me lo permite, yo lo hago, por favor. Muchísimas gracias. Me encantaría hacerlo porque es un tema apasionante para nosotras las mujeres, es un tema maravilloso. Digo, cuando hay cantidad de mujeres hay que hablar de nosotras las mujeres. Eso en la gramática española, para que lo tengan presente, cuando en un auditorio la mayoría son mujeres, se habla como nosotras. No lo tomen a mal de que, pastor, ¿qué pasó ahí? No. Estoy hablando con la lengua castellana. Y ustedes como cultura hispana supongo que conocen esa regla de la gramática en español. Muy bien, gracias. Entonces, sigamos con la historia. ¿Qué pasó acá? Moisés camino a Egipto, a su hermano Aarón le dice, Moshe, somos un pueblo de esclavos.
Llevamos más de 100 años en esclavitud. El pueblo de Israel es un pueblo de esclavitud. ¿Cómo pretendes traer a tu esposa y a tus hijos a un lugar donde hay esclavitud? Regrésalos a casa. Y Moshe envía de regreso a casa, ¿a quién? A su esposa y a sus 2 hijos. Aquí hay algo muy delicado que tengo que tratar, porque no había responsabilidad de parte de Jetro de cuidar a la niña o a la hija, ni a los nietos. Porque la responsabilidad es del varón. ¿Me están entendiendo esto? Esto es muy importante. Cuando veamos normas del matrimonio y reglas de aquel tiempo, realmente Moisés nunca debió decirle a la esposa, sabes que vete con tu papá y allá el que te cuide, que yo tengo cosas que hacer. No. La responsabilidad es del varón y él tiene que asumir responsabilidad sobre su esposa y sobre sus hijos. Sin embargo, aquí vemos que él la envía de regreso a su suegro, a su ¿cómo dijimos la palabra? Consuegramiento, y Jetro la recibe. Y Jetro recibe a los hijos y los cuida, los alimenta, los protege, está con ellos, les da bienestar. Es muy importante esa tarea que Jetro está realizando acá y que tendremos que considerar en otro momento. Punto. Sigamos en la lectura, por favor. Dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, después de que se la regresó, o uno pudiera hacer eso, suegro, ahí se la devuelvo porque la verdad... Y a sus 2 hijos, el uno se llama Gersón, porque dijo, forastero fui y he sido en la tierra ajena, y otro se llama Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me liberó de la espada de Faraón. Y Jetro, ¿cuántas veces vamos? 3. Y Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la esposa de Moisés, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, el monte Oreb, el monte Sinaí, y dijo a Moisés, 4, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu esposa Séfora, y con sus hijos Gersón y Eliezer. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó. Aquí la palabra se inclinó no es se puso de rodillas. Aquí la palabra se inclinó es simplemente un saludo. Vio a su suegro y lo saludó, o sea, le hizo una venia. Porque si él se hubiese puesto de rodillas sería una posible modalidad ¿de qué? De idolatría. Entonces hay que tener cuidado con se inclinó. Se inclinó en el sentido de que saludó a su suegro, hizo una venia, le dijo bienvenido suegro, me encanta que estés aquí suegro. Pero observen, lean nuevamente el texto porque aquí hay algo que necesito que usted entienda en la lectura. Atención. Verso 6. ¿Está conmigo? Hermano Gerardo, ¿estás ahí? ¿Estás conectado? Perfecto. Dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y con sus 2 hijos con ella. ¿Qué observan que falta ahí? ¿Por qué la Biblia se toma el tiempo en este parashá de decirnos Jetro su suegro, Jetro su suegro? Él dice, yo soy Jetro tu suegro, yo soy Jetro tu suegro, yo soy Jetro tu... Y 4 veces le repite lo mismo. Y más veces aún, creo que 7 veces. Luego le dice, te traigo a tus hijos Eliezer y Gersón. Y luego le dice, y te traigo a tu esposa Séfora. O sea, no sabemos ya desde un principio que él es el suegro, que esos son los hijos y que es el esposo. ¿Por qué lo tiene que repetir tantas veces? ¿Qué falta ahí? Noten la lectura. ¿Qué observan que hay importante que no se menciona en este texto? A ver, pasajes y regreso a donde dijimos. Que no sea el hermano Luis, que ya estudió esta semana, toda la semana conmigo. Muy bien, no está el nombre de la esposa, excelente, no se habla de la esposa de Jetro, pero lo que nos queda claro en estos textos es que él le dice, yo soy tu suegro, aquí están tus hijos y aquí está tu esposa, y tranquilo Moisés, que la suegra no está. Entonces Moisés lo recibió y dijo, bienvenido suegro. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? No está la suegra, no la menciona. Entonces él dijo, entonces bienvenido, este es tu lugar. Verso 8. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón. Y observen, las cosas que Dios le hizo ¿a quién? A Faraón y a Egipto. Observen, esto es muy importante. Mira que Moshe no le dice, voy a contarte todas las cosas que Dios le hizo al pueblo de Egipto, sino dice, las cosas que Dios le hizo a Faraón y al pueblo de Egipto. Muy clara la división. O sea, las señales y maravillas tuvieron que ser para Faraón,
pero también tuvieron que ser para el pueblo. Observen que la Biblia nos habla tan claramente que no separa. No nos dice, y estas son las señales que Dios hizo al pueblo de Egipto. No, primero al faraón y también al pueblo de Egipto. ¿Vamos bien? Dice, y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Diga conmigo, punto número 1, testimonio. Por favor, cuando nosotros hablamos con una persona a nuestro alrededor, le compartimos el testimonio. ¿Qué es lo que nosotros le compartimos? Nosotros le compartimos a la gente que está cercana en el trabajo, a nuestras familias, a nuestros amigos, a la gente que nos cruzamos en algún momento. Usted está en un tratamiento médico y está en una sala de espera y hay 10 personas a su alrededor y todo el mundo, ¿usted se da cuenta de esa experiencia que ha pasado en una sala de espera? Todo el mundo está ahí, todo el mundo mira el techo, usted mira los rostros de cada quien está preocupado por su historia, cada quien está en un mundo totalmente diferente, pero ¿qué tal si usted en ese momento aprovecha ese minuto y le dice a esa persona, sabes, me permite tener un momento, una conversación con usted? ¿Qué necesita? No, solo quiero decirte que no conozco cuál es tu situación de salud, pero lo que te quiero decir es que tenemos un Dios poderoso que hace señales y maravillas. Tenemos a un Dios que es el Dios sanador, que no conozco cuál sea tu circunstancia, pero que ten fe, una fe sobrenatural porque Dios va a sanar. Entonces esa persona le va a decir, ¿y usted qué hace aquí? Si usted tiene un Dios tan poderoso, ¿por qué usted está aquí? Porque yo sé que también debo pasar por el proceso de la fe sobrenatural que Dios tiene. Testimonio, dígalo conmigo, testimonio. Moisés le comparte el testimonio a su suegro Jetro. ¿Y su suegro Jetro qué hizo? Escuchó, muy bien, escuchó atentamente todo cuanto Moshe le narra, los detalles, cómo pasaron las ranas, cómo vino la sangre, cómo vinieron los piojos, cómo vinieron las úlceras, cómo vino la muerte de los primogénitos, cómo salieron del desierto, cómo pasaron al desierto, cómo apareció Amalek en el camino, qué pasó con Amalek, qué está haciendo Dios. Y llega un momento en el que él escucha tan claramente lo que Dios hizo a su pueblo, por amor de su pueblo, seguimos la lectura, y se alegró Jetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel. Observen que aquí no dice a los judíos. Téngalo presente, aquí no está, los judíos están incluidos ahí, obviamente, porque estamos hablando de las 12 tribus. Dice, y al haber librado de la mano de los egipcios, y Jetro dijo, ¿qué dijo Jetro? Dijo, léalo en hebreo, usted lo tiene ahí en su Biblia, algunos tienen la Biblia israelita, ¿cierto? Léalo. Dijo, Baruch Hashem. Dígalo fuerte, Baruch Hashem. Bendito sea Dios que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Observen, una cosa es la mano de los egipcios y otra cosa es la mano del faraón. ¿Están conmigo? ¿Usted se ha dado cuenta cómo en nuestros países, bueno, y aquí por supuesto sucede, cuando sea el caso de la autoridad? Vamos a poner un ejemplo. El presidente de esta nación ordena que haya persecución no es la palabra correcta, un seguimiento, digamos, al pueblo emigrante, ¿verdad? Esa es la orden. Hagan un seguimiento al pueblo emigrante, verifiquen su estatus. Esa es la orden. ¿Qué hacen los agentes? ¿Qué hace migración? ¿Qué hacen los oficiales? ¿Qué hacen? Los retenes. ¿Y cuando hacen los retenes, qué hacen? Disculpe, señor, buenas noches. Usted, por favor, es tan gentil, ¿me permite su licencia? No, pasa todo el mundo en los retenes, pero miraron su cara, así, y inmediatamente dicen, a este. Como que nos seleccionan particularmente, este. Y viene un procedimiento de ¿qué? Abuso de autoridad. ¿Me están captando lo que quiero significar? Es decir, una cosa es la mano del presidente en la orden, pero otra cosa es la mano de los que ejecutan la orden. Una cosa es la violencia del faraón, su intención, pero otra cosa es la intención del ejército de faraón. ¿Me están captando el ejemplo que quiero presentar? Entonces, cuando se ejerce autoridad, muchos de ellos se sobrepasan en la autoridad, no tienen ninguna inclemencia con absolutamente nadie, porque creen que están cumpliendo la orden del superior, pero realmente lo que están muchos de ellos haciendo es ejerciendo un exceso de autoridad sobre lo que realmente se dio. A lo mejor la orden del presidente fue solamente verifiquen, si alguien no tiene licencia, por favor díganle que vaya al DMV y que la solicite. ¿Me están entendiendo?
Entonces, la interpretación aquí es muy clara porque una cosa es la mano del faraón y otra cosa es el pueblo de los egipcios. Ahora, verso 11. Por favor, subrayen el verso 11 de este texto. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. Aquí la palabra dioses, por favor, considérela con precaución. Discúlpeme que tenga que hacer tantas paradas, pero es que en español lo leemos tan fácil, pero necesitamos leer con mejor discernimiento. Porque ¿existen los dioses? Pregunto, ¿existen los dioses? ¿Dioses? ¿Existen los dioses? ¿Zeus? ¿Júpiter? ¿Platón? Digo, ¿todos estos dioses? No. Para la cultura existían los dioses, para ellos todo era un dios. Miren, observen, atención. ¿Qué hizo Yahweh con las señales y maravillas al pueblo de Egipto? ¿Qué hizo? Le rompió todos sus dioses. Las ranas eran un dios, todo era un dios. Los dioses de la fertilidad, los dioses del río, los dioses, el dios sol, el dios Ra, todo eran dioses. Pero aquí Dios envía señales y maravillas y lo que hace es destruirle todo tipo de dioses, porque no existen los dioses. Entonces, en esta palabra que estamos leyendo en español dice, Yahweh, ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. ¿Qué está hablando Jetro aquí? Jetro está hablando que en el corazón de él habían ¿qué? Idolatría. Porque los dioses no existen, nosotros creamos idolatría. Nosotros sabemos que cuando las gentes se inclinan frente a una imagen, o al santo tal, o al santo fulano, o a la santa tal, o a la hermanita de fulana de tal, que el Papa la consagró como santa, por favor, sabemos que eso es ¿qué? Un acto de idolatría. ¿Están conmigo? Porque el único santo, santo, santo es Él. Nosotros no podemos ser santos. Nosotros somos íntegros, somos rectos, pero no podemos ser santos porque la santidad solamente la tenemos cuando estemos en su presencia. Amén. Ahora bien, entonces, cuando Jetro dice que yo reconozco que Yahweh es mayor que todos los dioses, está hablando de su corazón, un corazón, dígalo conmigo, gentil. Gracias. ¿Captamos qué es la palabra gentil? Que no tiene al Dios poderoso, sino que tiene un número de creencias en cualquier cosa. Miren esta historia. No sé si cuando ustedes han tenido la oportunidad, si lo han hecho, de ir a Washington, en D.C., frente al Congreso, no estoy seguro, frente a la Casa Blanca, o por lo menos frente al obelisco o al monumento de George Washington, hay una alberca, puedo decir, un pozo muy grande. Caminábamos por allí y a mí me impresionó ver el sinnúmero impresionante de monedas, pero miles de monedas en el fondo de ese pozo, miles de monedas, miles de monedas. ¿Por qué? Porque la gente tiene la creencia de que cuando llegan a ese lugar, a esa alberca, si puedo llamarla así, a ese pozo, se colocan de espaldas al pozo, piden un deseo y lanzan una moneda. Y piden el deseo. ¿Qué es eso? Un acto de idolatría. Pero hay una palabra, a ver si me ayudan con la palabra. Es no una creencia, no más que una creencia. Se me escapó la palabra, perdón. Una superstición, gracias. Entonces la pregunta es, nosotros somos creyentes, ¿verdad? Amén. Pregunto, ¿y en tu corazón albergas todavía supersticiones? ¿Puedo revisar alguna billetera aquí, por ejemplo, como para encontrar la Virgencita del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la patica de conejo, el billete de dólar doblado, por ahí de pronto usted todavía está en ese propósito? ¿Me están captando? Jetro conocía de todas esas supersticiones y en el pueblo de Madián y todas estas gentes y en Egipto todos tenían superstición por algo, que si usted toma la leche de cabra puede tener una niña, que si toma la leche de burra es para tener niños. Entonces, supersticiones. Y de eso vivimos hasta el siglo XXI. Todavía hoy, repito, entre el pueblo de los creyentes hay un sinnúmero de cosas que son supersticiones. Lo voy a poner entre comillas para entender el principio, dioses. Repito, aunque no quiero comparar a nuestro Dios Todopoderoso con dioses,
Porque no podemos decir es que nuestro Dios es más poderoso que ese Dios, porque es que ese Dios no existe, ese Dios no tiene ningún poder, y allá vamos en el capítulo 20. ¿Hasta ahí lo captaron? Sigamos. Ahora reconozco que Yahweh es más poderoso que todas las supersticiones, porque en lo que se prevaleció contra... Ahora, atención al verso 12, concéntrese en el verso 12. Atención, hermana Pili, con el verso 12. ¿Me ayudas, si puedes? Tomó Jetro, léalo despacio, tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Yahweh. Ahí está, Yahweh en esa versión, gracias hermano Lucho, en tu versión, ¿cómo dice? Y Jetro, suegro de Moisés, trajo una ofrenda quemada y sacrificó para el Señor. Observen. En esa versión, en español, nuestra versión en español dice para Dios, con mayúscula. En la versión israelita dice sacrificios para Elohim. ¿Por qué hago esa referencia? Observen, siga leyendo. Punto y coma. Atención, para Dios, para Elohim, punto y coma. ¿Quiénes vinieron al sacrificio? Vinieron. Léalo conmigo, fuerte, léalo. ¿Qué notan en ese verso? Que compartieron. Sí, compartieron los alimentos, celebraron, puede ser el Shabbat, vamos a decirlo, compartieron. ¿Qué hay en ese verso que usted tiene que decir? ¿Qué pasó aquí? Usted no puede pasar ese verso sin que busquemos la conclusión a esto. Fuerte, hermano Lucho. Moisés no estaba ahí. Wow, ¿ven lo interesante de leer comprendiendo la lectura? Que nosotros leemos y ¡puf! Pasamos ahí. ¡Puf! Observen, lo vamos a leer ahora entendiendo la respuesta que nos dio el hermano Luis. Observen, voy a leer. Tomó Jetro, que ya sabemos quién es Jetro, el suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Elohim. ¿Quiénes vinieron? Vino Aarón, hermano de Moisés, y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Elohim. ¿Y por qué Moisés no estuvo? ¿Por qué Moisés no estuvo? ¿Por qué, pastor? Había llegado Séfora y él se fue a atender a Séfora. ¡Ay, hermana! ¡Qué relación, hermana! Es muy interesante. Estaba con dolor de cabeza, estaba muy ocupado. Miren, aquí es importante, excelente. Eso es lo que yo quiero llevarlos, a que pensemos en la lectura para que concluyamos. Por eso de allí nacen los midrash. Porque cuando los rabinos estudian la Biblia y empiezan a ver, oiga, pero un momentico, ¿y por qué no estuvo Moisés en la reunión? Si es el sacrificio a Dios, ¿por qué Moisés no estuvo ahí? Si es el suegro. Entonces ve un midrash, el midrash de la hermana Mireya dice, porque estaba atendiendo a su esposa. Muy buen midrash, de verdad se lo garantizo que es muy buen midrash, muy buen análisis. No nos dice la Biblia puntualmente por qué Moisés no está, pero la lectura de la Biblia sí nos explica por qué Moisés no está. Y la respuesta está en ese texto, Elohim. Una cosa es que Jetro quiera presentar un sacrificio a Dios Elohim, y otra cosa es que presentemos una ofrenda, un holocausto, un sacrificio a Hashem. Uy, hermana Mari, yo pensé que usted iba a pegar un salto hoy en su cumpleaños diciendo amén. Lo voy a tener que repetir. Una cosa es que Jetro, un hombre que tenía, vamos a decir, dioses, creencias, supersticiones, ahora encuentra al Dios poderoso y le quiere presentar una ofrenda a Elohim. Porque, ¿qué significa Elohim? Significa, puede ser Dios, puede ser un líder, puede ser un juez. Una cosa es presentarle sacrificio a un líder, presentarle sacrificio a un juez, pero aquí la palabra en otros textos, ya lo voy a ver, cuando nosotros presentamos ofrenda a Hashem. ¿Perdón?
ofrendas así, y hay 5 tipos de ofrendas. No voy a entrar ahí, solo observen este puntico. Entonces, Moshe no está en este sacrificio por una razón, porque el nivel de conexión sobrenatural de Moshe es mucho mayor que el nivel de creencia de Jetro. ¿Me captaron esto? Es decir, vean este ejemplo, porque yo sé que esto que estoy mencionando es fuerte. O sea, no es que sea fuerte, necesito que lo asimilen. Para Jetro, después de toda la historia que Moshe le contó, para Jetro, ¿quién es Dios? Un Dios superior. Para él Sí, es un Dios de poder. Ya él sabe que Dios es un Dios de poder. Es más, no lo sabe ahora. Jetro lo sabe desde antes. Cuando la zarza ardiente, Moshe viene y le cuenta a Jetro, suegro, me acaba de pasar esto. No me lo vas a creer. Un árbol se quemaba y no se consumía. Y de pronto me apareció una voz y me dijo. Y Jetro le dice, ¿cómo que no te lo voy a creer? Yo te creo, porque yo sé que eso es solo algo sobrenatural. Eso es el poder de Dios. Jetro lo sabía. Pero Jetro, ¿por qué lo sabe? Porque recuerden que es que Jetro viene de una genealogía ¿de dónde? De Abraham. O sea, esa genealogía de Abraham todavía Jetro lo conserva. Posiblemente en Jetro hay adoración, posiblemente en Jetro hay alabanza, posiblemente en Jetro hay principios de fe que viene desde el padre de la fe. Pero también en la mezcla de culturas, posiblemente él encontró las supersticiones y también se inclinó por ellas. ¿Me están captando? Ahora, observen este punto. Cuando Jetro ahora reconoce todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel, por amor al pueblo de Israel, para Jetro dice, ahora conozco, ahora sé que el Dios Todopoderoso está con Israel. ¿Cómo identifica Jetro a Dios ahí? Sí, al Dios poderoso, pero hay algo especial. Sí, al único Dios. Él ya sabe que es el único Dios, que es poderoso, pero hay un carácter de Dios. Observen, Dios permitió sacar al pueblo de Israel de toda la esclavitud, les envió plagas, los pasó por el desierto, abrió el mar, y cuando uno ve todo eso uno dice, wow, ¿es un Dios? Bueno, una podría ser milagros, gracias. Hay otra más correcta que milagros. Sí, un Dios bondadoso, también es ese un punto importante. Casi, todos esos son, exacto. Vean cómo ustedes me están dando la respuesta. La grandeza de Dios. Hay una palabra muy importante. El pueblo de Israel viene de estar en una condición de esclavitud. Dios presenta milagros y maravillas, los saca, los pasa, están frente a un mar, los persiguen los jinetes del faraón, a su lado hay montañas, están en un encierro total, no tienen para dónde ir, les abre el mar, pasan al otro lado, las mujeres danzan, Jetro se entera de todo lo que pasa y dice, wow, yo reconozco que este es el Dios. Dígalo conmigo. ¿Se los digo? Dígalo, pastor. Ah, bueno, ya me convencieron. Es un Dios justo. Posiblemente para Jetro, el carácter de Dios con todo eso, grande, libertador, guerrero, poderoso, pero para Jetro, este Dios es un Dios justo. ¿Qué es un Dios justo? Que después de que este pueblo ha sido esclavizado de la manera como fue esclavizado, que después de que estos niños en Israel, en Egipto fueron asesinados miles de niños, un genocidio por orden del faraón y la esclavitud que pasaron, ahora los saca con bendición, enriquecidos, con alhajas, con oro, con tanta riqueza, los pasa por el desierto, se enfrentan a los amalecitas, los destruyen, enfrentan el mar, se abre el mar y entonces Jetro, conociendo toda esta historia, dice, wow, definitivamente Dios hizo justicia. ¿A usted no les ha pasado que cuando algo se sucede en sus vidas con alguien, usted tiene una diferencia con alguien, y usted dice, yo se lo dejo a Dios? Finalmente Dios tiene el control sobre todo. Yo se lo dejo a Dios. Y usted está por dentro orando, y ojalá que le pase un carro, ojalá que lo estrellen, ojalá que le queme la casa. Usted está orando. Y cuando eso pasa, entonces usted dice, ay, Dios hizo justicia. Porque yo tengo un Dios justo. Pero ese es el concepto de Jetro. Para Yitro, Dios es Dios justo. Y es correcto, Dios es justo. Pero para Moisés,
Dios no es justo solamente. Para Dios, para Moisés, ¿quién es Dios? El gran yo soy. Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Solamente diles que yo soy el que soy. Vea, no le dijo, soy justo, guerrero, libertador, milagrero, no, nada. Yo soy el que soy. Entonces, el concepto de Jetro haciendo este holocausto posiblemente era dándole un agradecimiento al Dios justo. Y Moisés dice, no puedo estar allí porque mi principio de emuná, del Dios Todopoderoso, del gran yo soy, es mucho más elevado. Para darle un ofrecimiento de holocausto a Dios, tiene que ser algo más elevado que un Dios justo. ¿Usted me está captando esto? ¿Qué quiero significarles con esto, hermanos? Cuando usted hace un ayuno, por ejemplo, usted dice, oh, haré ayuno hoy y me sacrificaré para Dios. ¿Usted considera que haciendo un sacrificio de un día sin alimentos, usted cree que usted está haciendo la proeza más grande delante de Dios? Pero resulta que Dios no está mirando tanto ese sacrificio de no comer, porque realmente al no comer usted lo que está haciendo es una muy buena limpieza de su cuerpo. ¿Me están captando? O sea, usted se está desintoxicando, usted se está limpiando. Usted le está dando la oportunidad a su cuerpo de tener un tiempo de reposo y de mantenerse fortalecido en la oración. Pero Dios es mucho más grande que eso, porque la palabra dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué significa presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo? No significa que me hagas un ayuno de 6, de 12 horas. Significa que tu corazón, que tu mente, que tu vida me la entregues por completo a mí como un sacrificio vivo, no como una ocasión. Señor, tengo un problema económico, no puedo pagar la renta. Haré ayuno, Señor, para que me soluciones este problema. No, Dios no funciona así. Nosotros no compramos milagros, porque posiblemente nosotros nos acostumbramos al Dios de los milagros. En el tiempo de Yeshua, ¿qué pasaba con la gente? La gente se agolpaba y las multitudes lo seguían, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué esperaban? El milagro. Y todos tenían el concepto de un Dios de milagros. Pero yo sé, dígalo conmigo, yo sé que Dios obra milagros en mí todos los días. Hermano, si tú te levantaste hoy y estás hoy aquí reunido con nosotros, es porque se acaba de suceder el milagro más maravilloso de que es el hecho de que tengamos un día de vida. Entonces, evidentemente los milagros están con nosotros. Ahora, observen esto es de analizar, esto es simplemente un análisis. Observen, ¿Dios es justo? ¿Por qué decimos que Dios es justo? O sea, sí, ¿por qué decimos que Dios es justo? ¿Por qué? Porque Dios es justo ¿con quién? Los noto hoy así como Dios es justo porque Dios es justo con el pueblo. Sacó al pueblo de Israel y Dios hizo justicia. Pregunto, si el mundo no existiera, entonces Dios dejaría de ser justo. ¿Me están captando? Entonces Dios es justo porque la naturaleza, si puedo usar esa palabra, el carácter de Dios es ser justo. Entonces, así esté el pueblo o no existe el mundo, Dios seguirá siendo justo. Pero esa no es la característica primordial de Dios. La característica primordial de Dios es que Él es ¿qué? No, sí, es una característica, el amor es una característica de Dios. Pero ¿qué es Dios? Todo, sobrenaturalmente Él es todo. Él es Dios creador, Él es Dios proveedor, Él es Dios de amor. Dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy todo. ¿Por qué me he tomado todo este tiempo con Jetro? Porque si no entendemos por qué la Biblia le entregó un parachá a Jetro, no entenderemos cómo el corazón de un hombre que creía en supersticiones un día identificó al Dios Todopoderoso, le rinde un homenaje de sacrificio, lo adora, lo alaba, aunque tal vez él todavía no tenga la revelación tan alta como la puede tener Moisés, pero sin embargo lo que Dios mira en ti es que hoy reconozcas al Dios Todopoderoso.
¿Por qué Dios permitió que el nombre de Yitro quedara inscrito? Porque Dios ve a un hombre que viene de las creencias del mundo y un día reconoce que hay un Dios único y poderoso. Amén. ¿Por qué es tan importante para nosotros cuando en la congregación una persona viene y recibe al Padre en su corazón, lo reconoce como el único y Dios verdadero? ¿Por qué? Porque ese día hay fiesta y gloria en los cielos. Amén. ¿Están conmigo? Entonces Jetro, el Padre Eterno, dice: vamos a colocar el nombre de Jetro como un modelo de aquel que tenía las supersticiones del mundo, pero que un día, al escuchar el testimonio de mis señales y de mis maravillas, reconoció que yo soy Dios. Aleluya. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Tranquilos que ya casi voy a empezar. Ahora, avancemos. ¿Qué es lo hermoso de Jetro en esta historia? Inmediatamente en el capítulo 18, verso 13. Voy a parafrasear esto muy rápido. Observen, inmediatamente Jetro se ubica y pasea por donde está Moisés y lo observa. ¿Qué está haciendo Moisés? Verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Él toma una posición ¿de qué es? De juez. De juez. ¿Él es un qué? ¿Él es un qué es un juez? Amén, hermana, dígalo más fuerte. Entonces, Moisés es un Elohim. ¿Ven que ahí Elohim no es un Dios? Es un juez. ¿Ven lo importante de la palabra Elohim? Porque Dios ya le dijo desde hace mucho tiempo: cuando vayas ante el faraón, tú serás Elohim para el pueblo de Israel, serás Elohim para Aarón, serás Elohim frente al faraón. No le dijo serás un Dios, le dijo serás un juez, serás una autoridad. Aquí dice, se levantó a juzgar al pueblo y está juzgando al pueblo. Y el suegro, ¿qué es el suegro? Recuerden que el suegro tiene un ¿qué? Muy bien, tiene un pacto, un consagramiento. ¿Cuál es la labor del suegro? La labor del suegro es vigilar, observar que su yerno cumpla con la labor del pacto matrimonial, en la formación, en la responsabilidad, en la educación. Miren qué interesante. Ustedes miren nosotros cómo perdemos el interés de las cosas. Ustedes quienes, bueno, creo que todos los que hemos sido casados, sea en la iglesia tradicional o en la congregación, normalmente presentamos ¿qué? Padrinos. Ahora, es muy diferente el concepto padrinos en nuestro país Colombia a los hermanos en hermano de México. Porque es que en México, por lo que yo he aprendido, si estoy equivocado, hermanos, corríjanme por favor. Aquí lo que he visto en las reuniones es que tienen padrinos de anillos, padrinos de cake, padrinos de sillas, padrino de fotógrafo, padrino de la sopa, del seco, del jugo, de la soda, del agua, de la silla. Todo es padrinos. Y entonces reúnen a 50 por padrinos y cada quien aporta una parte y hacen la celebración y ustedes invitan 200 y llegan 600. Pero la sopa alcanza para todo el mundo y los padrinos verán qué hacen porque tiene que alcanzar para todo el mundo. Y hay de que la sopa no alcance porque el padrino está metido en un problema serio. Oiga, padrino, me quedó mal, hermano. Pero hermano, usted me dijo que para 200 me llegaron 600. No sé, padrino, usted sabe que en nuestro pueblo es así. En nuestro país no funciona así. En nuestro país, por ejemplo, en nuestro matrimonio, nos presentamos en la boda y presentamos 2 parejas de padrinos. Yo llevé una pareja de padrinos de mi familia y la hermana Pili llevó una pareja de padrinos de su familia, que de común acuerdo acordamos que fueran nuestros padrinos. ¿Esos padrinos qué responsabilidad tienen? Esos padrinos tienen la responsabilidad de por vida delante de Dios, porque firmaron el pacto de que deben cuidar la integridad de sus ahijados. Yo mis padrinos hace 27 años no los veo. Porque es la responsabilidad del padrino decirme: oye hijo, ahijado, mucho cuidado ahí, pórtate bien, educa a tus hijos, fórmalos, establécete, ponte pilas con esto, manténlos en la oración, tú sabes. ¿Me están captando? Aquí el suegro, Moshe, empieza a observar, Jetro observa a Moisés, inmediatamente le llama la atención y le dice: Jetro, ¿qué es lo que estás haciendo? Pasas el día entero juzgando al pueblo. Y entonces él inmediatamente se lava las manos. Vean, Moshe se lava las manos y le dice: suegro, es que le voy a decir una cosa, es que mi trabajo es una cosa muy complicada. Yo desde muy temprano, si yo no madrugo a las 4 de la mañana a atender al pueblo,
El pueblo se enloquece. Yo tengo que estar temprano atendiendo los problemas, que este vendió 3 gallinas y que este no las pagó y que le compró los huevos y que no le pagó los huevos y entonces es un problema porque le prestó esta plata y este no la devolvió. Y entonces yo tengo que solucionarles el problema al pueblo. Y el suegro, ¿qué le dice? No es así. Vas a terminar gastado tú y va a terminar gastado tu pueblo. Y no se te olvide, Moshe, que tú no eres soltero. Ahora entienden por qué es suegro. Porque aquí el suegro le dice, a ti se te está olvidando que tienes una esposa que te la traje y a un par de hijos que te las traje. Y eso que no te traje la suegra. No se te olvide que eres casado y tienes una responsabilidad. Por lo tanto, necesito que delegues toda esta responsabilidad. Y eso de la delegación es maravilloso porque vienen delegaciones de miles, de cientos y demás. No voy a entrar ahí. Tremendo esto. Imagínate, ¿cuántas personas se calcula que salieron? 3 millones. Algunos dicen 5, otros dicen 2. Dejémoslo en 3. Pero 3 millones de personas necesitan líderes de a miles. Salen un total más o menos de 600,000 líderes que van a ser ahora jueces también. ¿Ok? Es importante el consejo de Jetro, pero es importante que además Moisés escucha el consejo de su suegro, porque no hay peor circunstancia que cuando alguien nos da consejo y nosotros no escuchamos. ¿Saben? Muchas personas vienen con nosotros y dicen, mire, pastor, es que pues queremos hablar con ustedes, les queremos pedir una consejería sobre esta situación, por favor ustedes ayúdenos. Nosotros oramos y compartimos conforme a la palabra una respuesta. Bueno, hermanos, consideramos que lo correcto que se tiene que hacer en este caso es esto. No. Bueno, gracias, pastor, está bien, gracias. Y a los 3, 5 días preguntamos cómo les fue con el... No, pastor, no, nosotros tomamos otra decisión. La verdad, nosotros hicimos otra cosa que a nosotros nos parecía mejor. Entonces, ¿para qué vinieron a la consejería? Si usted sabe lo que quiere que hacer, pues ¿para qué pide consejo? ¿Me están entendiendo? Jetro le da un consejo a Moisés, pero ¿qué hace Moisés? Escucha el consejo de su suegro y hace como su suegro le dijo. Ahora, aquí hay una pregunta que es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo es que Moisés habla cara a cara con Dios y le escucha un consejo a su suegro? Explíqueme eso, por favor. Porque si Moshe habla cara a cara con Dios, ¿qué se va a tomar en el tiempo de escuchar a su suegro? Respuesta, porque hay un pacto de consuegramiento que Moshe respeta, y Dios permite que, siendo Jetro un hombre que aunque no tenía el temor de Dios, viene y con el pacto de consagramiento y su responsabilidad como suegro aconseja sabiamente. ¿A quién? A su yerno, y su yerno obedece. Pero porque la respuesta está aquí, porque Jetro le dice, yo te doy este consejo, si Dios te autoriza, hazlo. ¿Ven lo hermoso de esa palabra? Si Dios te autoriza, hazlo. ¿Tengo 2 minutos? 2 minutos, Camilito, ya. 2 minutos. Solo entremos al tema que yo quería enseñar hoy, que no puedo. Capítulo 20. ¿Perdón? Ok, muy interesante. Gracias, hermana Pili. Entonces, la importancia de Moshe al recibir el consejo de Yitro es... Él le dice, ocúpate de tu esposa y ocúpate de tus hijos. Porque lo primero que tienes que hacer antes de que atiendas y le arregles el problema a todo el mundo es que atiendas a tu esposa, que me la dejaste abandonada y que yo no tenía por qué cuidarla. Pero por obediencia al plan de Dios lo estoy haciendo. Y ahora te los coloco aquí al frente, te los traigo y te los presento, y resulta que tú te dedicas a atender otros asuntos. Miren, hermanos. Hablamos con el hermano Luis en esta semana, estuvimos haciendo un trabajo y compartíamos sobre estos detalles. Se los he dicho a mis hermanos varones que están aquí presentes, recíbamelo nuevamente en su corazón. ¿Cómo estás educando a tus hijos? Porque nosotros nos damos cuenta que Moshe tiene un nivel tan extremadamente alto como ningún otro ser humano en la historia hasta nuestros días. Nadie ha alcanzado el nivel espiritual que tiene Moshe, según el texto bíblico. Pero la pregunta es, ¿y los hijos de Moisés dónde quedaron? Los hijos de Moisés desaparecieron de la historia.
En el único punto donde se mencionan los hijos de Moshe fue aquí, cuando Jetro le dijo, y te traigo a tus hijos, Gersón y Eliezer, aquí te los traigo, edúcalos, fórmalos, establécelos. Y esos chicos desaparecieron de la historia. Vean lo delicado del asunto. ¿Por qué Jetro? ¿Por qué Jetro ocupa un lugar en el Parashá? Porque Jetro tiene una ocupación que es enseñar a su yerno a ser papá, a ser esposo, a ser un formador de sus hijos. Y en esa área nos damos cuenta que los hijos desaparecieron de la historia. Más adelante veremos a Aarón y veremos cómo los hijos de Aarón ocuparon el sacerdocio y fallaron y los demás hijos luego lo tomaron, lo recuperaron, están conmigo. Pero de los hijos de Moisés no se sabe absolutamente nada más. ¿Qué pasó allí? Se los dejo de tarea para que lo investiguen. Conclusión de esta historia y por qué quiero decirle a los varones, recíbame esta palabra. Saben, hermanos varones, hoy tenemos salud, tenemos vida, estamos establecidos. Nosotros a los 30, 40 años estamos llenos de vida. Pero cuando cumplamos un poquito más y nos empiecen a doler las piernas, los huesos y demás síntomas que nos van a pasar, sí, las rodillas, y tengamos que ya enseñar sentados y esas cosas así. ¿Dónde están nuestros hijos que nos tienden la mano y nos dicen, papá, no te preocupes? Para mí solo lo quiero compartir como un testimonio. No se lastimen con lo que les quiero decir, porque es parte del tema de hoy. Se lo compartí a mi hermano Luis esta semana. Para mí es un motivo de gloria a mi Padre Eterno. Cada semana, lunes, en la mañana, uno de mis hijos, Camilo o Sebastián y ahora David, se acercan y nos dicen, aquí está mi tarjeta para lo que se requiere esta semana en casa. Y yo cierro mis ojos y yo digo, gracias Dios. Padre, gracias por esta maravilla. Y ellos me dicen, no tengo tanto presupuesto, pero el presupuesto que hay es este. Y con ese presupuesto tenemos nuestro alimento de toda la semana. Pregunto, ¿cómo estás formando a tus hijos? Estás formando a hijos que te van a decir, papi, estás anciano, estás enfermo, ya no puedes trabajar. Pero no te preocupes, padre, yo estoy aquí para defenderte. Yo estoy aquí para apoyarte. ¿Qué necesitas, papi? ¿Que te lleve? ¿Que te traiga? ¿Qué requieres? ¿Un medicamento? ¿Qué requieres, padre? Dime lo que quieres, que yo estoy agradecido contigo, padre, por haberme formado y establecido como un hijo. Este es el mensaje que Jetro le entregó a Moisés y es el mensaje que hoy nos damos cuenta que sus hijos desaparecieron de la historia. Vamos a cerrar aquí, solo lo voy a leer para cerrar y concluir. Capítulo 20, vaya conmigo al capítulo 20, verso 1. ¿Lo tienen? Y habló Dios todas estas palabras. Observen, no dice, y habló Dios estos mandamientos. Estas palabras aquí, la palabra correcta es pronunciamientos. Habló Dios estos pronunciamientos y dijo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Observen, no tendrás dioses ajenos. Miren, lo que quiero cerrar en este punto es este, hermanos. Cuando en el monte Sinaí Dios pronuncia estas palabras. ¿Cuáles fueron estas palabras? Lo vimos en la enseñanza del año anterior. Si usted tiene la enseñanza del año anterior, por favor le pido que la recupere. ¿Usted recuerda esta tablita? Creo que todos la tienen, se las envié esta semana por el Messenger, todos la deben tener en casa. Aquí está el resumen de todo el capítulo 20. Este capítulo 20 es apasionantemente importante. Pero lo que quiero significar en la primera palabra, en el Aleph, en la primera palabra, es que Dios dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te saqué del lugar de servidumbre, de la tierra de esclavitud. Te pregunto, ¿quién es tu Dios hoy? ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Quién es tu Dios? Porque, wow, mientras estábamos en la alabanza, hermanos, el Señor estaba hablando a mi corazón de una manera tan extraordinaria y yo escribía y escribía y escribía y lo que hicimos de adoración esta mañana es la respuesta al tema que el Señor está presentando hoy con ustedes. De gloria en gloria te veo cuando más te conozco. Uno,
quiero saber más de ti. Dígalo fuerte. Dios, cuán buen alfarero. ¿Qué dice? Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dios poderoso, moldéame, porque yo reconozco que tú eres el único, que yo no dependo de supersticiones, que yo no dependo de suertes, que yo no dependo de promesas que alguien me hace. Yo dependo de un Dios poderoso, que es el que me bendice en mi hogar, en mi familia, en mi economía, en mi salud. Entonces el capítulo 1 del verso 20 le dice Moshe, todo este proceso ha pasado Jetro. ¿Por qué Dios permitió que Jetro estuviera presente para recibir esos mandamientos? ¿Sabe usted que Jetro estaba allí? Jetro no salió en ese momento, o sea, vino y le trajo a la mamá, a la esposa, perdón, a los niños y dijo, bueno, yerno, hasta luego. No, Moisés le dijo, no, Jetro, un momentico, suegro, ¿sabes quién va a estar esta semana con nosotros? El Dios Altísimo. No te puede decir, tienes que quedarte en este lugar. Y Jetro está presente en el monte Sinaí cuando Dios pronuncia estas palabras. Y después de esto, Jetro dice la palabra, regresa a Madián. Y ahí viene una historia que es apasionante, pero que ya no lo podemos continuar, porque usted la va a investigar en casa. ¿Qué pasó con Jetro cuando después salió del monte Sinaí y regresó a Madián? ¿Qué pasó? Porque hay una historia interesante. ¿Se fue con Dios en su corazón? Sí. Pero más adelante en la historia nos encontraremos que precisamente los madianitas atacaron al pueblo de Israel. Conclusión de todo esto, hermanos. Dios, dígalo conmigo, Dios, Hashem, es el Dios todopoderoso. Yod Hei Bad Hei. Mi vida, mi salud, mi vida entera solamente depende del gran yo soy. Mis amados hermanos, no es asunto de suerte, no es asunto de tener amigos, que tengo un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que es empresario y me va a ayudar. No, es que yo tengo una relación personal con el Dios Todopoderoso y Él con mano extendida y Él con mano fuerte es quien me bendice. Amén, amén y amén. Hermanos, Padre los bendiga. Amén. Señora. Vamos a estar en pie.